Hola, bienvenidos a su canal Teología por Emanuel González. En el video de hoy veremos ¿Quién fue Martín Lutero? Parte 3. Pues bien, comencemos. En la época de Lutero, los desastres naturales, las guerras y en sí todos los males se interpretaban bajo el concepto de la ira de Dios. Estos males están pasando porque Dios nos está castigando por nuestros pecados. Era la creencia común. Por lo que la gran pregunta de Lutero era la siguiente: ¿cómo logro yo un Dios misericordioso? O, en otras palabras, ¿dónde puedo encontrar yo a un Dios misericordioso? Por lo tanto, podemos deducir que la principal angustia existencial en la época de Lutero era el tema de la salvación, ya que se predicaba mucho sobre la ira y la justicia de Dios, pero poco sobre el hecho de la salvación, por lo que la salvación era concebida como un bien, sí, pero como un bien escaso, ya que escasamente era su predicación. De todo esto podemos deducir que en el tiempo de Lutero la religión siempre amenazaba con la condena. Por ejemplo, los predicadores, vinculando los conceptos del temor y de la ira de Dios, sembraban el miedo con sus predicaciones a favor de los intereses de Roma y de sus intereses personales. No por nada Lutero escribió: yo no dudo de la existencia de Dios, pero a veces Dios actúa como si fuera el diablo. Obviamente Lutero con esta frase se burlaba de estos pésimos predicadores. Ahora bien, Lutero, al no poder encontrar aquella certeza que le garantizara la salvación, desarrolló una antropología bastante pesimista. Por ejemplo, para Lutero, el bautismo no borra el pecado original, a diferencia de la concepción católica, según la cual el bautismo sí borra el pecado original. Por lo tanto, el hombre para Lutero es pecado. ¿Por qué? Porque para Lutero el hombre vive toda su vida ligado al pecado original. Y entonces, si el hombre es pecado, ¿cómo podrá conseguir la salvación? Puesto que es precisamente el pecado lo que nos separa tanto de Dios como de la salvación. De ahí la confesión de Lutero sobre que siempre que oía hablar de la justicia de Dios se llenaba de terror, ya que si Dios es justo, él estaría perdido, puesto que él es pecado, en cuanto que está viviendo toda su vida ligada al pecado original. Por esto mismo, Lutero, al igual que su época, veía pecado por todas partes. ¿Qué fue entonces lo que liberó a Lutero de esta angustia existencial? Pues lo que lo liberó suele denominarse como la experiencia de la torre. Como sabemos, Lutero vivió en la habitación de una torre bajo el cuidado de Federico III o Federico el Sabio en Wittenberg, por lo cual Lutero en la torre leyó la carta a los romanos y comprendió que la justicia de Dios no consiste en que Dios procede con nosotros según nuestros merecimientos. Esto era entendido como la ley judía de la retribución o como la concepción cristiana de la justicia divina distributiva, según las cuales Dios nos da a cada uno de nosotros lo que merecemos. Sin embargo, Lutero, a la luz de la carta a los romanos, comprendió que la justicia de Dios consiste en que es Dios mismo quien nos justifica, quien nos hace justos por su misericordia en los méritos de Cristo y no por nuestros méritos. Esta es la famosa concepción luterana de la sola fide, la cual consiste en que solo la fe nos puede salvar, ya que solamente por y en la fe es que podemos ser justificados. Y aquí entramos al tema de las indulgencias. Ahora bien,
¿Qué son las indulgencias? Pues bien, la Iglesia Católica considera que tiene y es poseedora de un tesoro espiritual avalado por los méritos de Cristo y de los santos, y este tesoro son las indulgencias. Las indulgencias son un perdón especial de remisión de los pecados. Por ejemplo, cuando los cruzados iban a ir a una batalla, el Papa, en nombre de la Iglesia, única administradora de las indulgencias, concedía indulgencias a los cruzados por si morían en el campo de batalla, para que así puedan llegar al cielo sin pisar siquiera el purgatorio. Sin embargo, las indulgencias no aplicaban para el infierno, es decir, si caías en el infierno, las indulgencias no te podían sacar de él. La concepción teológica concibe que cuando se peca se adquieren dos cosas, la culpa y la pena. La culpa se puede borrar a través del sacramento de la confesión, es decir, cuando nosotros nos confesamos, se borra la culpa que hay en nosotros, pero la pena solamente puede borrarse a través de las indulgencias. Entonces, la pena es aquello que se paga en el purgatorio. Sin embargo, en la época de Lutero, en 1507, al Papa Julio II y a su séquito se les ocurrió el vender las indulgencias para poder construir la Basílica de San Pedro, proyecto que continuó León X en 1514 al confirmar la venta de las indulgencias. Obviamente los abusos no se hicieron esperar. Por ejemplo, algunos predicadores que vendían las indulgencias solían decir, tan pronto en la caja el dinero canta, un alma del purgatorio salta. Además, que los señores feudales exigían quedarse con la mitad del dinero obtenido con la venta de las indulgencias en sus territorios y la otra mitad iba para la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Por lo tanto, todo esto se convirtió en un negocio a gran escala y en un total circo. Pero esto terminó por agravarse con el predicador dominico Texel, máximo exponente en la venta de indulgencias. Por ejemplo, Lutero llegó a describir cómo la gente corría como loca y posesa para escuchar a Texel y comprarle indulgencias. Por lo que Lutero escribió una carta a Alberto de Brandeburgo, príncipe elector del Sacro Imperio Romano Germánico, protestando por los cuentos y embustes de los predicadores de las indulgencias, y al mismo tiempo le envió las 95 tesis, el 31 de octubre de 1517, y también las envió a otros teólogos y obispos. Sin embargo, Lutero no recibió respuesta alguna. Por lo tanto, no es cierto lo que se nos dice de que Lutero colgó las 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg. Este rumor de que Lutero colgó las 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg se debe al teólogo Philipp Melanchthon. Lutero, sin él, no habría podido llevar a cabo la reforma. Lutero era el hombre del ímpetu, el hombre de las genialidades, pero Melanchthon era el hombre sistemático. Es el autor de la Confesio Augustana, la cual es el primer resumen que se hizo de la doctrina protestante. Ahora bien, cuando las 95 tesis se hicieron públicas, Lutero enseguida escribe una carta al Papa León X en el año 1518, enviándole un comentario a sus 95 tesis, lamentando que se hayan difundido y asegurando que se hicieron públicas en contra de su voluntad, y añade, créame, si las pudiera retirar, las retiraba, porque contienen doctrina no del todo exacta.
Y esto es cierto, por ejemplo, las tesis son muy inconexas, tienen poco que ver unas con otras, son más sentimentales o más impulsivas que intelectuales, que sistemáticas. Si en aquel momento, cuando Lutero escribe esta carta al Papa León X, la Iglesia hubiera colaborado y hubiera corregido los abusos que se estaban suscitando y que Lutero criticaba, tal vez la reforma no hubiera tenido lugar. Sin embargo, Roma no estuvo a la altura del momento. Pues bien, eso es todo por hoy. En el video siguiente veremos más a detalle las 95 tesis y sus contrastes. Pues bien, si te ha gustado el video, no te olvides de hacérmelo saber dejándome tu dedito arriba. Tampoco te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita, y te invito a compartir este video con tus amigos, familiares y conocidos que quieran conocer un poco más sobre quién fue Martín Lutero. También te hago la invitación de que me escribas en la cajita de comentarios qué te pareció el video y de qué tema te gustaría que hable en el siguiente video. Pues bien, eso es todo por hoy. Gracias.